En un giro inesperado de los acontecimientos, la cantante argentina Cazzu ha decidido plantarse y confrontar a Ángela Aguilar, desatando una tormenta de emociones y tensiones que ha dejado a todos boquiabiertos. Suscríbete si amas a Cazzu. La razón detrás de esta explosiva confrontación no es otra que la defensa de su hija Inti, quien se ha visto arrastrada a un conflicto mediático que trasciende lo superficial. Lo que comenzó como simples indirectas en redes sociales ha evolucionado hasta convertirse en un enfrentamiento directo que promete tener repercusiones mucho más profundas y duraderas para ambas artistas. Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzaron su relación, el ambiente se ha llenado de tensiones y rumores. La presencia constante de Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija, ha generado incomodidad y celos en Ángela. A medida que los medios continuaban indagando en la relación entre las tres partes, Ángela se sintió amenazada por la conexión que Nodal mantenía con su hija, lo que provocó un creciente malestar en su interior. Sin embargo, lo que realmente encendió la chispa fue el comentario despectivo que Ángela hizo en un círculo privado, insinuando que Inti era una carga para Nodal, algo que llegó a oídos de Cazzu y que no tardó en caldear los ánimos. A pesar de los intentos de Cazzu por mantener la calma y alejarse de la controversia, los constantes ataques de Ángela y las insinuaciones sobre su capacidad como madre resultaron en una frustración que no pudo contener por más tiempo. La situación se volvió insostenible, y al escuchar comentarios hirientes que comprometían la relación de Nodal con su hija, Cazzu sintió que había llegado el momento de actuar. La presión acumulada y la necesidad de defender a su hija se convirtieron en el catalizador que llevó a Cazzu a tomar una decisión contundente: enfrentarse a Ángela. El esperado enfrentamiento tuvo lugar en un evento que, irónicamente, buscaba celebrar la música y la camaradería entre artistas. Los asistentes, ajenos al creciente malestar, se encontraron con una atmósfera cargada de tensión entre Cazzu y Ángela. Las miradas y silencios incómodos comenzaron a delatar que algo significativo estaba a punto de suceder. Mientras el ambiente se tornaba cada vez más pesado, Cazzu decidió que era el momento adecuado para abordar el problema de frente y dejar en claro que no toleraría más comentarios despectivos hacia su hija. Con una firmeza inquebrantable, Cazzu se acercó a Ángela y rompió el hielo de la manera más clara posible. Su voz, aunque controlada, transmitía una profunda emoción y determinación. Sin rodeos, expresó su indignación por las insinuaciones maliciosas que Ángela había hecho acerca de su hija. Cazzu enfatizó que el conflicto no se trataba de ella, sino del bienestar de Inti, una niña que no merecía ser utilizada como herramienta de manipulación emocional. Esta declaración dejó a todos los presentes en estado de shock, y la tensión aumentó a medida que Ángela intentaba encontrar palabras para defenderse. El momento culminante de la confrontación se dio cuando Cazzu, al borde de las lágrimas, proclamó que no iba a permitir que nadie hablara mal de su hija. Sus palabras resonaron en la sala, creando un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Ángela, quien había proyectado una imagen de confianza, comenzó a mostrar signos de incomodidad y sorpresa. Las acusaciones de Cazzu no solo cuestionaban las intenciones de Ángela, sino que también dejaban al descubierto la fragilidad de su propia situación personal y emocional en medio de un ambiente lleno de inseguridades. Al dejar claro que no estaba dispuesta a tolerar más ataques hacia Inti, Cazzu hizo una pausa, permitiendo que las palabras calaran hondo en Ángela y en todos los presentes. La joven cantante, en un momento de vulnerabilidad, se dio cuenta de que había cruzado un límite peligroso al involucrar a una niña en su conflicto con Nodal. Esta revelación dejó a Ángela sin respuesta, y su mirada reflejaba una mezcla de arrepentimiento y sorpresa. Cazzu, por su parte, sintió una mezcla de alivio y determinación tras hacerle frente, sabiendo que había defendido lo más importante en su vida, su hija. El silencio que siguió al enfrentamiento fue pesado y cargado de significado. Aquellos que habían presenciado la escena se dieron cuenta de que lo que había ocurrido no era un simple desacuerdo, sino una declaración de guerra en el ámbito de las relaciones personales y familiares. Los rumores comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, creando un furor que puso a ambas cantantes en el centro del ojo público. Las plataformas digitales se llenaron de comentarios polarizados, dividiendo a los fanáticos en bandos y creando un ambiente hostil en torno a la situación. Las repercusiones no tardaron en llegar, y el impacto se sintió tanto en la vida personal como en la profesional de ambas mujeres. Los seguidores de Ángela defendieron su posición,
argumentando que sus comentarios habían sido malinterpretados y que solo buscaba proteger su relación con Nodal. Sin embargo, los fans de Kazu vieron su reacción como un acto de valentía y amor maternal, admirando su disposición a enfrentarse a quien consideraba una amenaza para el bienestar de su hija. La narrativa se intensificó a medida que los medios explotaban la historia, buscando nuevos ángulos y detalles sobre el conflicto en curso. Mientras tanto, Cristian Nodal se encontró en medio de una tormenta perfecta. Aunque no estuvo presente durante el enfrentamiento, las consecuencias de la confrontación comenzaron a afectar su relación tanto con Kazu como con Ángela. Como padre, su prioridad siempre había sido Inti, pero también sentía la responsabilidad de cuidar a su pareja actual. La presión de mantener el equilibrio entre estas dos facetas de su vida se convirtió en un desafío monumental. La necesidad de actuar como mediador entre ambas mujeres se intensificó, y Nodal pronto se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que había anticipado. En los días que siguieron al enfrentamiento, la tensión continuó creciendo y la incertidumbre se apoderó de todos los involucrados. Nodal intentó acercarse a ambas para calmar los ánimos, pero se encontró con resistencia y desconfianza. Cada intento de reconciliación se sentía como un camino lleno de obstáculos. Mientras tanto, Kazu mantenía su postura firme, dejando en claro que no permitiría que nadie interfiriera en la vida de su hija. La defensa de Inti se convirtió en su misión, y estaba dispuesta a luchar por su bienestar a cualquier costo. Por otro lado, Ángela enfrentaba una crisis interna. A medida que los rumores y las especulaciones aumentaban, comenzó a cuestionar sus acciones y la imagen que había proyectado públicamente. La presión de los medios y la percepción de sus seguidores comenzaban a tomar un peaje emocional. En privado, se debatía entre el arrepentimiento y el deseo de proteger lo que había construido con Nodal. Este conflicto había revelado fisuras en su relación que jamás imaginó que existirían, y comenzó a preguntarse si había cruzado un límite del que no podría regresar. La conversación en torno al conflicto se intensificó aún más en las redes sociales, donde los seguidores comenzaron a crear teorías sobre lo que realmente había sucedido entre Kazu y Ángela. Las opiniones estaban divididas. Algunos apoyaban la valentía de Kazu al defender a su hija, mientras que otros creían que Ángela simplemente había sido malinterpretada. Esta polarización solo sirvió para aumentar la presión sobre ambas cantantes, quienes se encontraban en el ojo del huracán. Cada movimiento que hacían era observado y comentado, y la presión de la opinión pública comenzaba a hacer estragos en su bienestar emocional. Mientras el conflicto continuaba desarrollándose, Kazu y Ángela se convirtieron en protagonistas de una historia mucho más grande que ellas mismas. La situación había trascendido lo personal y se convirtió en un tema de discusión nacional, tocando fibras sensibles en la audiencia y generando debates sobre la maternidad, las relaciones familiares y la presión del espectáculo. A medida que el drama se deslizaba por los medios, los fanáticos seguían atentos a cada nuevo giro de la trama, deseosos de saber cómo se resolvería este conflicto que parecía no tener fin. Por último, la situación entre Ángela y Kazu se convirtió en un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la vida personal de las celebridades puede volverse un espectáculo en sí misma. A medida que las tensiones continuaban escalando, todos se preguntaban, ¿cómo afectará este conflicto a la carrera de ambas cantantes? ¿Podrá Cristian Nodal encontrar una solución que satisfaga a ambas mujeres sin sacrificar su relación con ninguna de ellas? Lo que estaba claro era que el drama estaba lejos de llegar a su fin, y los próximos capítulos de esta historia prometían ser tan explosivos como el enfrentamiento inicial. La tensión entre Kazu y Ángela Aguilar ha alcanzado niveles insospechados, y lo que comenzó como un conflicto mediático ha evolucionado en una batalla personal que involucra la protección de una niña. La situación se intensificó cuando Kazu, madre de Inti, decidió enfrentar a Ángela tras una serie de comentarios despectivos que la joven cantante hizo sobre su hija. Este enfrentamiento, que se había cocido a fuego lento, llegó a su punto de ebullición en un evento donde ambas no podían evitar cruzarse. La mirada de Kazu, llena de determinación, denotaba que había llegado el momento de hablar y dejar claro que no permitiría que nadie hablara mal de su hija. Ángela, por su parte, intentó mantener una fachada de seguridad, pero su incomodidad era evidente. Sabía que su comportamiento había generado reacciones y que la atmósfera tensa que se había creado era insostenible. Cuando Kazu se acercó, el aire se volvió pesado,
y todos los presentes sintieron que algo importante estaba por suceder. Las palabras de Kazu fueron contundentes, dirigiéndose a Ángela con una claridad que dejó a todos helados. No se trataba solo de ella, sino de la relación entre Inti y su padre, Christian Nodal. Esta fue una llamada de atención que Ángela no podía ignorar. La advertencia de Kazu resonó con fuerza: no vuelvas a hablar de mi hija. Esa frase dejó claro que la madre estaba lista para proteger a Inti a toda costa. El silencio que siguió fue una mezcla de sorpresa y respeto por parte de quienes observaban la confrontación. Kazu, al alzar la voz, no solo defendía a su hija, sino que también estaba rompiendo el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. Las insinuaciones y comentarios de Ángela, que antes parecían inofensivos, ahora eran vistos como ataques directos hacia la figura materna de Kazu, y por extensión, hacia la propia niña. A medida que la conversación se desarrollaba, las emociones se intensificaron. Kazu explicó que no podía entender cómo alguien podría meterse en la relación de un padre con su hija, enfatizando que Inti no era un obstáculo ni una carga. Este punto de vista, aunque fuerte, era necesario en medio de las crecientes tensiones que habían escalado entre las dos mujeres. Kazu era consciente de que la imagen pública de Ángela estaba en juego, pero para ella, lo más importante era la vida de Inti y su bienestar emocional. Este conflicto estaba más allá de la música o el espectáculo, era un asunto de familia. Ángela intentó justificar sus acciones, pero Kazu no le dio espacio para defenderse. Esto no es un juego, repitió, destacando la seriedad de la situación. Las palabras de Kazu, impregnadas de emoción, dejaron en claro que había una línea que no se debía cruzar, y Ángela había dado un paso en falso. El ambiente se tornó más denso con cada palabra intercambiada. La audiencia que se había congregado en el evento comenzó a murmurar entre ellos, dándose cuenta de que estaban siendo testigos de algo más que un simple desacuerdo. Estaban presenciando una defensa feroz de una madre. La presión emocional era palpable en la sala, mientras Kazu hacía hincapié en que no podía permitir que Ángela hablara de su hija como si fuera un problema. Este tipo de comentarios, aunque sutiles, podían tener un impacto duradero en la vida de Inti. La defensa de Kazu resonó como un grito de auxilio para proteger a su pequeña del escrutinio público y de las inseguridades de Ángela. Esa noche, Kazu había decidido que el momento de ser pasiva había terminado, y ella estaba lista para enfrentarse a cualquier adversidad en su camino. A medida que el intercambio avanzaba, la tensión aumentó. Kazu hizo un claro llamado a Ángela: no tienes derecho a interferir en la relación de un padre con su hija. Estas palabras se sintieron como un clamor que resonaba en las paredes de la sala, recordando a todos los presentes que la prioridad siempre debería ser el bienestar de Inti. Ángela, al darse cuenta de que sus comentarios estaban siendo tomados como ataques, comenzó a tambalearse emocionalmente. La confianza que había construido en torno a su relación con Christian Nodal empezaba a desmoronarse, y Kazu estaba dispuesta a ser la fuerza que lo destruyera. Tras un intercambio de miradas llenas de significados, Kazu se retiró, dejando a Ángela sola en medio de la sala, aún procesando lo que acababa de ocurrir. Aquello había sido más que un enfrentamiento, había sido un llamado a la realidad sobre lo que realmente estaba en juego. La imagen pública de Ángela estaba en peligro, y el peso de la culpa comenzaba a asomarse. Los murmullos entre los asistentes se intensificaron, y muchos comenzaron a hablar de la valentía que había mostrado Kazu al poner límites claros y proteger lo que le importaba más. Las redes sociales no tardaron en estallar con reacciones y comentarios de los fanáticos. Los seguidores de Ángela defendían a su artista, argumentando que ella simplemente estaba intentando proteger su relación con Nodal, mientras que los fans de Kazu la aclamaban como una madre fuerte que había defendido a su hija con valentía. Esta polarización se convirtió rápidamente en el tema de conversación en línea, atrayendo la atención de medios y seguidores por igual. Los comentarios y memes comenzaron a circular, convirtiendo el conflicto en un espectáculo mediático. Kazu, por su parte, se mantuvo firme en su decisión de confrontar a Ángela. Sabía que había cruzado una línea, pero sentía que era necesario para proteger a Inti de comentarios maliciosos que podían afectarla emocionalmente. Mientras Ángela trataba de digerir lo sucedido, se dio cuenta de que sus acciones habían tenido consecuencias que jamás había anticipado. La presión aumentaba, y su relación con Nodal se encontraba en una cuerda floja.
Las preocupaciones de Kazu comenzaron a hacerse eco en su mente, y cada vez que pensaba en Inti, sentía la responsabilidad de garantizar su bienestar. El tiempo pasó y el eco de la confrontación se sentía en cada rincón de la prensa del entretenimiento. Los reportes comenzaron a especular sobre el futuro de la relación entre Nodal y Ángela. Muchos se preguntaban si Ángela podría resistir la presión externa y las tensiones generadas por el conflicto con Kazu. A medida que las preguntas aumentaban, Nodal se encontraba en medio de una tormenta emocional, tratando de manejar sus propias responsabilidades como padre y pareja. Los seguidores de ambas cantantes no podían dejar de hablar del choque entre Kazu y Ángela. El debate se intensificó, y la situación se convirtió en un verdadero fenómeno mediático. Todo el mundo estaba atento a cada nuevo desarrollo, esperando ver cómo se resolvería esta situación tensa. Las plataformas sociales estaban llenas de mensajes y opiniones, creando un ambiente aún más complicado para las involucradas. Kazu, al ver cómo su decisión había resonado en el público, comenzó a sentirse más empoderada, sabiendo que había hecho lo correcto. Mientras tanto, el clima emocional se tornó más pesado para Ángela. La realidad de sus acciones se hizo evidente y comenzó a cuestionar si había sido demasiado lejos. Sus inseguridades crecían, y cada comentario que leía en redes sociales se sentía como un recordatorio constante de la confrontación. La presión de la industria musical también pesaba sobre ella, y las opiniones de los fans podían influir de manera drástica en su carrera. La joven cantante estaba atrapada en una red de conflictos personales y profesionales que amenazaban su imagen pública. Nodal, al darse cuenta de la magnitud de la situación, intentó ser el mediador, pero se dio cuenta rápidamente de que era un desafío mayor del que había anticipado. Mientras intentaba calmar a Ángela, también entendía la posición de Kazu como madre protectora. La balanza se inclinaba hacia una crisis que podría afectar a todos. La presión sobre Nodal crecía, y la incertidumbre sobre su relación con ambas mujeres se volvía cada vez más difícil de manejar. La situación era un reflejo de cómo una simple disputa podría transformarse en un conflicto mucho más grande y complicado. La conversación en torno a Kazu y Ángela seguía dominando los titulares. El público esperaba ansioso cualquier actualización sobre la situación. Este conflicto no solo había generado una división entre los fans, sino que también había comenzado a afectar la carrera de ambas artistas. Las críticas y especulaciones giraban en torno a la pregunta de si Kazu había hecho lo correcto al enfrentar a Ángela públicamente. La industria del entretenimiento estaba observando de cerca, esperando ver cómo se desarrollaría esta historia llena de giros inesperados. Cada día traía nuevos comentarios y reacciones, lo que hacía que la situación se volviera aún más volátil. Kazu se mantenía firme en su postura, sabiendo que había hecho lo que consideraba necesario por el bienestar de su hija. La determinación de Ángela, por otro lado, se sentía tambalear bajo el peso de la culpa y las inseguridades que habían surgido tras la confrontación. La batalla por la imagen pública y la reputación personal continuaba en un juego de tensiones, donde cada movimiento contaba y cada palabra podría tener repercusiones duraderas. A medida que pasaban las semanas, el conflicto entre Kazu y Ángela se convirtió en un estudio de las dinámicas de poder y vulnerabilidad entre mujeres en el mundo del espectáculo. La narrativa se centró no solo en la defensa de una madre, sino también en las complejidades de las relaciones modernas, la maternidad y la influencia de la fama. La historia se tornó un símbolo de cómo la presión del entorno puede desatar emociones intensas y generar conflictos que trascienden la vida privada. Finalmente, lo que había comenzado como un simple desacuerdo se transformó en una poderosa lección sobre la importancia de la comunicación y el entendimiento entre las partes involucradas. Kazu y Ángela se encontraron en un punto crítico, donde la reconciliación parecía lejana, pero no imposible. La lucha por la imagen, el amor y la maternidad había dejado una huella profunda en ambas, recordando a todos que detrás de las luces y la fama, las emociones humanas siguen siendo la fuerza más potente. En medio de la tormenta, la esperanza de una resolución pacífica seguía presente, y el tiempo diría si Kazu y Ángela encontrarían una manera de reconciliar sus diferencias en el futuro. El resultado de este enfrentamiento tuvo el potencial de reconfigurar la percepción pública sobre ambas mujeres. La narrativa comenzó a girar en torno a la necesidad de ser vulnerables y auténticos, incluso en el ojo del huracán. Con esto,
Kazu y Ángela podrían convertirse en protagonistas de una historia más grande, una que no solo incluía el drama personal, sino también una reflexión sobre la maternidad, la fama y la responsabilidad de ser un modelo a seguir. Esta historia se convirtió en un ejemplo de cómo las mujeres pueden enfrentar adversidades y salir adelante, aprendiendo de cada experiencia en el proceso. No olvides suscribirte si amas a Kazu.